¿Dónde está esa palabra que me acerca en lo nocturno a los pedazos del agua? Ese fragmento de tierra que me habita, encierra un corazón en el que cabe el sol. ¿Cómo decir isla sin decir isla? Estás en mis insomnios, de música, de pájaro. Rodando por la sábana, banderas que representan cuerpos, territorios líquidos, lugares que son gritos. La danza es una curva en las esquinas de la sangre que se arde. ¿Cómo decir lugar? ¿Cómo ponerle nombre a un país que me habita en la distancia? Ese es el poema ¿Dónde está la palabra?, que es parte del capítulo 2, Calles de Agua, del libro Trehuacó del 2018, que es parte de Sángate Agua, la poesía reunida del 2003 al 2024 de Roxana Miranda Rupailafa, quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom desde Osorno. ¿Cómo estás, Roxana? Muy bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper bien ya de un poco de vacaciones, entrando a mis vacaciones. Ah, claro, bueno, porque hay que decir que Roxana es profesora de lengua castellana y comunicación en la Universidad de Los Lagos. Entonces le toca también, como a nosotros, cerrar semestre, ¿cierto? Poner nota, tratar ahí con los alumnos que se dan cuenta a final de semestre que había que hacer la pega durante todo el semestre y todas aquellas cosas. Ahora, Roxana, hablemos de este libro que a mí me pareció muy, muy fascinante. Hay muchas cosas que me sorprendieron de tu poesía, pero lo primero que quería preguntarte es tus emociones al encontrarte con la obra reunida, ¿no? Y al poder hacer este camino de más de 20 años de poemas reunidos en este libro, además en esta edición preciosa, en esta colección tan bonita que ha sacado las ediciones de la Universidad de Valparaíso. ¿Qué te pasó al ver el recorrido de tus letras? Yo creo que uno siente como, bueno, una profunda emoción, pero también es como la reflexión respecto como a este camino y también el unir los libros, pues como de alguna forma hay temáticas que se van reiterando, hay historias como que están presentes ahí y que forman como la narrativa también de mi vida, ¿no? De mi historia poética. Ujú. Ahora, a mí una cosa que me parece que es muy interesante es que siento que tu poesía se resiste al cartel, ¿no? Al cartel de poesía mapuche o poesía indígena y a lo que uno espera de aquello. Porque efectivamente hay un contexto y efectivamente aparece en tus poemas algunas referencias al conflicto, mucha referencia al territorio, pero para mí tu poesía es poesía erótica, es poesía romántica, en el mejor sentido de la palabra. Eso para mí es el camino, ¿no? Es una poesía de un deseo femenino que se hace muy presente y que además me parece que es tan escaso en la literatura chilena. Esa es mi impresión. ¿Cuál es tu mirada respecto a estas etiquetas con un poco que se trata de encasillar el trabajo de muchas poetas de pueblos originarios? Pero yo igual parto un poco sin conocer todo el contexto porque estamos hablando o sea, del contexto literario, digo, porque estamos hablando del año 2003. Yo tenía como 20 años cuando publiqué ese primer libro. Entonces, en la ciudad de Osorno ahora hay 3 librerías. Este año se inauguraron 2, pero existía una sola. Entonces, era bien complejo leer autores indígenas que yo los conocí en la universidad cuando entré a estudiar pedagogía en lengua castellana y me sorprendió, me emocionó que eran en su mayoría de Osorno. Entonces me empecé a vincular con Jaime Buenún, con Bernardo Colipán, con Pablo Huirimilla, con Graciela Huinao, entonces con todo el grupo de escritores huilliche. Y yo ya tenía este libro que era Las Tentaciones de Eva. Entonces, claro, por supuesto, una de las preguntas que me hacían al invitarme a mesas de poesía mapuche era qué de mapuche había en estos textos, ¿no? Entonces, como que a partir de la incorporación a este bloque de escritores indígenas, también vi cuestionada mi identidad, cosa que no me había pasado antes, porque Ujú. en realidad dentro de mi familia nunca habíamos pensado, esto es mapuche y que esto no es mapuche, sino que uno simplemente vivía el cotidiano. Así es que fue una experiencia bien extraña al principio, pero que yo creo que la literatura indígena hoy día se ha diversificado Ujú. tanto, hay tantas voces, hay tantos temas, y eso da cuenta también de su vitalidad.
Absolutamente. Y también esto mismo, ¿no? Es como la categoría de poesía mapuche se supone dos puntos que debe hablar de. Igual que, por ejemplo, la poesía de mujeres debe hablar dos puntos de, ¿no? Y yo siento que lo hermoso de Sángrate Agua es que nos permite hacer este recorrido y darnos cuenta que hay muchas cosas pasando y también que hay estas culturas híbridas, ¿no? Que se cruzan y que a mí me llamó mucho la atención en varios de tus libros. Está referido, como tú decías, las tentaciones de Eva y las mujeres de la Biblia, aparece, ¿cierto? Por ahí Dalila, aparece María Magdalena, y también aparece la Ilíada en otros de tus libros, y a mí me llamó mucho la atención porque ese libro en particular, donde tú refieres a la Ilíada, está editado en mapuzungún y al mismo tiempo en castellano, ¿no? Y me parecía tan hermoso, por supuesto, lamentablemente yo no hablo mapuzungún, pero la posibilidad de verlo, ¿no? Y ver estas referencias en esa lengua me pareció muy fascinante. Cuéntanos respecto a esos cruces culturales que parece evidente que para ti son importantes. Claro, lo que pasa es que, bueno, la parte bíblica surge de las misiones cristianas que llegaron a San Juan de la Costa, que es el territorio en el cual yo crecí, que se ubica en la costa de Osorno, y fíjate que el nombre ya lo dice, pues, Misión San Juan de la Costa, entonces Ujú, como que le cambian, ¿cierto?, los nombres indígenas a este territorio y construyen precisamente misiones que van a formar parte de las primeras bibliotecas de las comunidades indígenas, ¿no? O ujú, sea, están llenas de catecismo cristiano. Y esa fue mi primera biblioteca. Entonces, hablar, ¿cierto?, desde un territorio que no tiene mucho que ver, ¿no?, con la Biblia, pero que se va encontrando y va dialogando a partir de la culpa, del pecado, de conceptos que van ingresando a la narrativa, al imaginario cultural, digamos, mapuche, va creando estos primeros textos. Y luego yo creo que viene toda la literatura con la que uno se forma, que también es parte del imaginario, ¿no? ujú. Como los libros escolares, y dentro de eso, por supuesto que a mí me gustó mucho todo lo que tenía que ver con la literatura griega, porque me parecía que los relatos orales se dialogaban con los relatos orales mapuche. Uno de mis libros favoritos es La Odisea, porque tiene esta búsqueda también, esta búsqueda con el mar, la cultura huilliche es principalmente el afquenche, por lo tanto estamos vinculados también a las aguas, ¿no? Y eso yo creo que uno siempre va a estar dialogando con el mundo, porque es inevitable que compartamos, que leamos, somos como una mezcla, ¿cierto?, de muchas cosas. Sí. Ahora, lo que me parece muy hermoso es que hay una conciencia de que esas referencias existen y de que ese paraíso imaginario también existe. Y hay un poema que ahora no lo encuentro, lo debería haber marcado, que me encantó, en donde es muy cortito, es solo un párrafo, en donde dice que Eva abandona el paraíso y lo escoge por los inviernos blancos, una cosa así, ¿no? Y me pareció tan hermoso porque yo sentía que en ese poema, Roxana, aparecía también una decisión, una agencia de esta mujer mestiza que está muy definida sin duda por sus orígenes, pero también por la cultura que la ha rodeado y que toma decisiones. Y me parece tan necesario, ¿no?, que en la poesía aparezca esa agencia y que también aparezca el deseo. Hablemos de eso, no solamente el deseo erótico, que sin duda está transversalmente en tu poesía, pero también como el deseo de decir, a mí me parece, ¿no? Yo quiero habitar de esta manera y en estos lugares. ¿Por qué es tan importante para ti que eso quede en las letras? Bueno, a mí me parecía importante porque yo provengo de una familia que igual eh, se reiteró esto de las madres solteras, de las violencias intrafamiliares, entonces también de la poca escolarización. Entonces yo creo que había como esta necesidad de hablar.
¿no? De hablar, de decir, de nombrar, de crear, como lo dice el título. El título está en imperativo, ¿no? Sángrate agua. Ujú. Entonces, esto como de crear el mundo, el imperativo de sostenerse, ¿cierto? Como una mujer en el mundo que va creando cosas, que va dominando su cuerpo, que va dominando sus emociones y también su sexualidad, ¿no? Que de alguna forma es una mujer que administra su sexualidad. Entonces, para mí era importante desde el primer libro, ¿no? Hablar desde ahí, porque creo que era algo que en el año 2000, que es como de la generación que yo provengo, Ujú. no estaba tan presente, sobre todo, digamos, en la ruralidad. Ujú. Ujú. Estamos conversando con Roxana Miranda Rupailaf a propósito de esta preciosa antología Sángrate Agua, poesía reunida 2003-2024, parte de la notable colección de poesía que está editando la Universidad de Valparaíso a través de sus V Ediciones. Y a propósito de lo que decías, Roxana, a mí me encantó la introducción que hace Héctor Hernández Montesino y habla exactamente de eso, ¿no? Del poder creador de la palabra. Y hay una cosa que dice que me pareció tan hermosa, que dice, esta potencia lo no dicho, este gesto de hacer de la verdad una metáfora, es lo que justamente crea ese otro mundo. Por más que hayamos creído que la palabra es la que lo funda, pero el secreto también, y esos universos posibles dentro de este son, en definitiva, el pecado original. Y me encantó, él dice también en la introducción esta idea de que la poesía no solamente crea el mundo a través de la palabra, sino que también nos permite ver cosas que estaban ahí ocultas. ¿Cómo sientes que ha sido pensando que este es un prólogo, ¿no? Para esta antología, ¿cómo sientes tú que ha sido la recepción de tu poesía en general y particularmente verla reunida acá en este libro? A mí me ha sorprendido mucho, sobre todo como el cariño que se ha manifestado por las obras, por ciertas obras. Digamos, en este caso voy a hablar de Chumpal, que creo que fue la obra que más recepción tuvo respecto como a la diversidad de obras que se crearon a partir de este libro, ¿no? Ujú. Como que existió una ópera, una obra de teatro, le hicieron una escultura en el Paseo Costanera de Puerto Montt. Entonces como que se generaron muchos diálogos con este libro, y la mayoría de los textos también tiene como, digamos, tesis o estudios, y eso igual da cuenta de las lecturas de otras personas, y eso también como que me llena de sentimientos, porque siento que es como dialogar con las otras personas, y Ujú. eso me parece súper importante. Creo que la escritura también es algo colectivo, ¿no? Yo también voy de alguna forma construyéndome todavía, o sea, uno nunca termina de construir su propio imaginario, y es súper importante ese diálogo, creo, con las lectoras y los lectores. Ahora, es interesante porque uno piensa que la poesía es un ejercicio súper solitario, ¿no? Y al mismo tiempo me pasa que siento que es un ejercicio súper expuesto. Porque hay poco donde esconderse, me parece a mí en la poesía, ¿no? Cuando uno escribe ficción, hay personajes, ¿cierto? Hay estructura. La poesía claramente también hay estructura, pero hay una voz poética que es muy difícil diferenciar de la persona que está escribiendo. Yo sé que en algunos casos lo hemos hablado acá con otros poetas, ¿no? Que igual se puede impostar una voz y se puede crear un personaje que habla, pero uno siempre va a tener la impresión de que quien está hablando es finalmente quien escribe. Y preguntarte eso, detenernos un poquito en lo que tú dices respecto al diálogo, ¿no? ¿Cómo sientes tú que se te está viendo a través de tu poesía y qué es lo que tú recibes, no solamente en términos académicos o de los premios que has recibido, sino también de los lectores y lectoras de a pie? Yo creo que como que la mayoría de las lecturas que se han hecho sobre el texto tienen que ver con esto que mencionabas tú al inicio, ¿no? Como con esto de decir, de hacer, del poder de la palabra, de la mujer, como con este poder creador. Y dentro de eso yo creo que a mí, bueno, se me ve como una persona que habla, que dialoga con la naturaleza, que dialoga con los elementos del territorio, pero que también tiene como esta fuerza creadora que está implícita en esos elementos. Ujú. Ahora, Roxana, para cerrar,
tú estás en Osorno y escoges también ese territorio, ¿no? A mí me parece muy notable, lo hemos hablado muchas veces con Rosa Betty Muñoz, por ejemplo, la decisión de excentrizar la poesía, ¿no? Y uno piensa en la tradición poética chilena, casi todos los grandes poetas no venían de la capital, venían de cierto margen cultural o territorial, considerando además que el centro también es una fantasía, pero preguntarte respecto a eso, ¿no? Hablando de los elementos, hablando del contexto, para ti, ¿por qué es importante escribir desde el sur? Yo creo que también tiene que ver con decisiones políticas, porque finalmente hay mucha gente de las comunidades que está peleando por un territorio. Sería como extraño como abandonar un territorio mapuche, huilliche, para irme a otro, ¿no? Porque igual hay un tema de violencias dentro de este traslado. Entonces como que hay mucha gente que se fue a Santiago no por querer estar en Santiago, sino porque le quitaron las tierras, Mm. le quitaron cierto su hábitat. Entonces como yo trasladarme a Santiago como sería extraño, y lo otro es que están mis vínculos familiares acá. Entonces yo tengo un vínculo muy fuerte con mis abuelos. eh, no podría, tampoco me veo lejos de esta familia, ¿no? Ujú. Y eso definitivamente también, esa identidad, es la que habla y me parece tan poderosa. Sángrate, Agua, Poesía Reunida 2003-2024 de Roxana Miranda Rupailaf, con quien hemos conversado desde Osorno. Roxana, un honor conversar contigo. Muchas gracias por compartir tu poesía. De verdad, a mí me conmovió muchísimo y voy a seguir recurriendo a tu libro cada cierto tiempo para que me regale palabras. Que estés muy bien. Ya, muchas gracias. Nos vemos. Nosotros dejamos ir a Roxana Miranda Rupailaf, destacada escritora y poeta mapuche huilliche. Les recomendamos, yo de verdad les recomiendo con mucho entusiasmo Sángrate Agua, Poesía Reunida 2003-2024. Tenemos que ir a la pausa, ya regresamos.